allá. Batman versus Iron Man. ¿Quién gana? La pelea del millón. ¿Del millón qué? ¿Quién ganaría en una pelea, Batman o Iron Man? Y a estas alturas del cuento es imposible que no conozcas a Batman o a Iron Man, y aún así mucho menos si formas parte de este fandom que es inmensísimamente grande. No cabe duda de que tanto Batman como Iron Man son actualmente los héroes insignias de sus respectivas compañías, y claro, conocemos de sobra ya su historia, la historia de cada uno. Por un lado tenemos a Anthony Edward Stark, o el Tony, para los cuates, un ingeniero prodigioso que construye exoarmaduras capaces de detener amenazas grandísimas de la talla de alienígenas morados gigantes con cara de escroto. No sé. forma de escroto rayado de tu cara. Y de paso ya salvar el universo entero. Su legado llegó a tal grado de trascendencia, ¿existe esa palabra? Trascendencia, perdón, que hasta ahora, más de 5 años después de su partida, lo seguimos recordando con cariño. En la otra esquina tenemos al Caballero Oscuro, o como ya muchos lo conocen también, el señor color noche, mitad hombre, mitad carbón natural. Bruce Thomas Wayne es un multimillonario estadounidense dueño del imperio de compañías con el mismo nombre, Empresas Wayne, pero al mismo tiempo de manera un poco más rigurosa. Che, ¿qué maneja las empresas Wayne? ¿Cocaína? Cumple su labor como vigilante nocturno luchando contra criminales para proteger Ciudad Gótica, su ciudad natal. Ambos personajes sin duda alguna son titanes en sus terrenos, aunque de una manera irónica. Iron Man papea. Sí, a ver, yo creo que si la pelea es directa gana Iron Man. Simplemente porque Iron Man va más preparado de base, ¿no? La armadura mejor que el traje de Batman. Quiero decir, de base, sin nada, con los artilugios normales. Ninguno de los dos tiene superpoderes. Ambos usan como arma de combate su intelecto, sus habilidades de lucha y su tecnología super avanzada para detener al mal y a los maleantes. Pero aquí quiero dar una pequeña aclaración, y es que en este versus veremos únicamente y utilizaremos como punto de partida casi enteramente las versiones que pudimos ver en la pantalla grande, ya que bueno, como sabemos, tanto Batman como Iron Man en los cómics tienen incontables versiones. Ahora sí, que empiece. Entonces sí que destroza a Iron Man, ¿no? El combate. Como primer punto tenemos el armamento y la tecnología que cada uno tiene en su poder. Si bien sabemos que Batman normalmente lo vemos portar su traje de murciélago convencional a la hora de combatir casi todo tipo de amenazas. Ojo, esto no quiere decir que el traje sea convencional, ya que este tiene la particularidad de ser resistente al fuego, resistente a armas punzocortantes y obvio resistente a balas, ya que como sabemos tiene un doble tejido de Kevlar que lo hace extremadamente seguro. ¿Qué tanto soportará contra perros? ¿Se refiere a Rottweilers o Chihuahuas? Lo defenderá contra gatos. Aparte de todo esto, Batman tiene un traje muy parecido al de Iron Man. El traje es conocido como el traje mecánico de Batman, el Mech Bat Suit, además de que tiene una cantidad considerable de artefactos y herramientas en su Baticinturón. Ventaja de Iron Man en su vida, ya, eso sí. Bombas de humo, de que los Batarangs, de Batman no ha autorizado nunca una IA en su traje, o en alguno de sus trajes. ¿No le gusta? Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Este clip es muy bueno, tío, lo de Bati. Por cierto, ¿por qué Batman tiene una bativaca? Quiero decir, entiendo lo del batiperro, porque es un perro, huelen cosas, pero la bativaca, ¿por qué? Quiero decir, ¿qué explicación tiene? Porque no veo en qué contexto una vaca te sirve para algo. ¿Es por la leche? Es que no lo entiendo. A todo esto súmale los vehículos que tiene a su disposición, como el Batimóvil, la Batimoto, el Batiwing, o también conocido como el Murciélago. Yo solo le digo el murciélago. Y sí, señor Wayne, lo tenemos en negro. Pero ojito, que Iron Man no se queda atrás cuando de tecnología armamentista hablamos, ya que cuenta con arsenales completos en forma de muchos trajes, desde unos más ligeros que otros y de acceso rápido, como en su momento Vale, no tiene una que podía pelear contra Hulk. fue el Mark V. Aunque bueno, Hulk del Hasta UCM. genialidades tan Pero primero en los impresionantes cómics también la como tiene, ¿no? el Hulkbuster o el Para dar Thorbuster, batileche. que como su nombre lo dice, son armas especializadas para poder contener y detener tanto al gigante Esmeralda como al dios del trueno. También todos los trajes que pudimos ver en Iron Man 3, todos y cada uno con un propósito específico, y gracias a esto podemos ver el nivel de intelecto a la hora de resolver cada una de estas situaciones. La bativaca tiene poderes kryptonianos. ¿Qué? Por lo que poniéndonos en la piel de cada uno de los dos a la hora de pelear, cada uno usando su mejor armamento, Batman con el traje mecánico y Iron Man pues puede que con su traje de nanotecnología, este round sin duda se lo llevaría Iron Man, y por bastante. No hay nada que hacer. Aunque en el asalto anterior hablamos de los trajes y herramientas que Nah, usa que sí que gana Batman. a cada uno para pelear, ahora veremos qué tal les iría a cada uno. Hulk hace dos cómics nunca gana a Hulk, ya bueno. De la manera No más es que le limpia gane. posible. A Es veces que estos ya con plantarle multimillonarios cara héroes se sobra. encuentran en situaciones en las que solo pueden confiar en sus habilidades de combate, fuerza y resistencia. Tony Stark sabemos que dedica un buen tiempo a entrenar y ha logrado convertirse en un hábil artista marcial.
pero no se puede comparar con las habilidades que tiene Bruce Wayne en este puesto, ya que estamos hablando de alguien que ha dedicado su vida entera a perfeccionar tanto sus habilidades para pelear como su inteligencia a la hora de resolver problemas que, bueno, tengan que ver con un combate físico. Batman no solo es diestro en una sola disciplina marcial, sino que es un maestro de el karate, el taekwondo, el judo, el jiu-jitsu, el boxeo, el muay thai y el ninjitsu. Bueno, todas estas entre muchas otras, ya que, ojo al dato, Batman tiene la habilidad de tener en su haber más de 120 tipos o estilos de combate, y todos 120 estilos de combate. Perfectamente logrados, logradísimos. Todo esto le da la capacidad de poder tener su propio estilo de combate y adaptarlo a cada una de las situaciones y villanos a los que se enfrenta. Batman sin duda no solo está en la cima de su propia condición física y mental, sino que también está por encima, muy encima del promedio humano alcanzable. Y bueno, es un excelente peleador cuerpo a cuerpo. Con todo esto, sin duda, una batalla cuerpo a cuerpo, con las capacidades que tiene cada uno, sin acritud, así limpiecito, debo de decir que el vencedor en este round sería Batman. Round 3. Fight. Dinero. Me gusta esta parte. Es muy relevante a la hora de una pelea, digamos, física, y aparte que es un poco difícil de calcular la fortuna de personajes de ficción, nos da un indicio interesante y un poco curioso sobre el poder adquisitivo de cada uno. Bueno, Batman en los cómics no financia básicamente la atalaya de la Liga de la Justicia. Algunos fans, gracias a muchas investigaciones y teorías, han logrado darnos una idea bastante acertada del dinero que tienen estos dos personajes. Incluso la revista Forbes ya ha comparado la situación financiera tanto de Bruce Wayne como de Tony Stark. Según datos de esta revista, Bruce Wayne posee activos que ascienden a más de 9.000 millones de dólares, gracias en parte a Wayne Enterprises y a su herencia, su millonarísima herencia. De igual forma, la fortuna de Tony Stark supera los 12 millones de dólares. Bueno, él casi en su totalidad viene en parte de Industrias Stark. Sin duda, ambos son multimillonarios y tienen dinero para aventar para arriba. Yo creo que ya con esas cifras de dinero da igual, el 1.000 millones para abajo, para arriba da igual, ¿sabes? Es una pelea, pero de billetes, con pistolas de billetes y toda la onda. Batman es literalmente el dueño de donde trabajan sus compañeros. Pero sin duda, este literalmente les paga. Tony Stark conseguiría una victoria de forma total y completamente unánime. Round 4. Fight. También te digo una cosa, no lo mismo patrimonio que liquidez. Yo creo que sería más importante incluso la liquidez más que el patrimonio, porque el patrimonio no es tan fácil sacarle así de golpe, ¿sabes? Ventaja. Que tanto Bruce Wayne como Tony Stark poseen habilidades múltiples y puntos muy fuertes. Alfred solo está un poco por detrás de Batman en dinero, pero ¿qué tiene Alfred? ¿Alfred Company o algo? Que les otorgan ventajas adicionales. O que tiene acciones de las empresas, ¿no? Sobre sus oponentes. Sin embargo, esto no significa que no haya grandes diferencias entre ellos. Tony Stark es el mejor ingeniero del mundo, capaz de construir armaduras en tiempo récord, así como vimos o pudimos ver en Iron Man 3, capaz de hacer artefactos de autodefensa increíbles con objetos comunes comprados literalmente en Home Depot. Además, puede resolver cualquier situación difícil gracias a su ingenio, y por supuesto, siempre está dispuesto a sacrificar su vida para salvar a su familia, para salvar a sus amigos y a la humanidad entera, y ya lo ha demostrado. Por su parte, Bruce Wayne no se queda atrás e incluso probablemente tenga muchas más habilidades útiles. Primero que nada, están sus brillantes capacidades. Bueno, a nivel de detective, Batman es mejor, ¿no? No en vano es llamado el mejor detective del mundo. Aparte es una persona con muchos conocimientos, entre ellos se dice que sabe hablar más de 25 idiomas de una manera perfecta y fluida, tales como el inglés, el español, el ruso, el alemán, portugués, mandarín, turco, griego, francés, irlandés, coreano y obvio el kryptonés. También merece bien mención su habilidad para planear y prepararse para cualquier batalla. Batman usa su estrategia de combate para poder derrotar incluso a enemigos tan poderosos como Superman, y no solo en una, en varias ocasiones, ya que sí, ahora tiene más dinero que ellos. Lo ha probado también muchas veces. Nunca pelees con Batman 2 veces porque te arrepentirás. Además, Bruce Wayne no podría haber llegado a ser un héroe tan icónico sin su asombrosa fuerza de voluntad. Dando un gran ejemplo a esto está su batalla con Bane. Este le rompió la espalda por completo, pero gracias a su determinación y el ser obstinado, le permitió regresar y pelear con Bane una vez más y ganarles de una manera rotunda. En cuestión de la psicología no se queda atrás, ya que es algo que no se dice mucho, pero Batman es un gran estratega cuando se trata de usarlo para sus enemigos o también en beneficio propio, utilizando la oscuridad como una aliada suya para crear un aura impresionante alrededor de él. Muchas personas, muchos enemigos de él de Ciudad Gótica incluso llegan a creer que Batman es una especie de metahumano, y todos ellos le temen de sobremanera. Para sí mismo hemos visto que villanos han tratado de controlar su mente, incluso con químicos muy fuertes.
pero incluso en una situación tan vulnerable es capaz de crear incluso otra personalidad para poder zafarse de eso. Gracias a todas estas destrezas, está claro que Batman merece ganar este round. Final round. Fight! Este es un tópico que hay que tomar con pinzas, ya que es muy difícil tener como ganador a uno de los dos, ya que bueno, los dos tienen un intelecto impresionante, total y completamente fuera de serie. Esto llevado de la mano con las aptitudes que tiene cada uno, las aptitudes especiales que tiene cada uno, bueno, será complicado. Está claro que Batman es una de las personas más inteligentes del mundo, según pude encontrar en distintos foros de internet y poniendo un promedio, bueno, según la información recopilada, Bruce tiene un asombroso coeficiente intelectual de 190. Me esperaba más. Lo que lo convierte en un verdadero genio, pero en la otra esquina y de la misma manera se dice que el IQ de Tony Stark oscila en, ojo, unos asombrosos 270 Joder, mucha diferencia, ¿no? puntos, lo que lo ubica en el 0.01% de personas más inteligentes en el universo Marvel. Y bueno, ya si lo comparamos con el mundo real, ya ni te cuento. Tony tiene muchos méritos en su haber tan increíbles que pondrían a cualquier matemático y científico de nuestros días como una persona común. Se graduó con honores del MIT cuando solo tenía... No sé, es que es complicado valorar, ¿no? La inteligencia. Es decir, la inteligencia de Batman la veo más útil en un combate. No solo por el bate IQ, sino a la hora de todo, porque al final la inteligencia de Iron Man que sería más matemático, podríamos llamarlo. Y la de Batman es más esa intuición, por así decirlo, detectivesta. Detectivesta, no sé si es así. Tenía 17 años y obtuvo más de 3 doctorados y diplomados con honores apenas con 19 años. Esto dejará los fragmentos de mi corazón. ¿Y cuánto es lo que generan? Si no me equivoco, y nunca lo hago, 3 gigajoules por segundo. Stark tiene un profundo conocimiento en varios campos de la ciencia, especialmente en la física, en la química y en la informática. A lo largo de su vida, Tony Stark logró múltiples hazañas intelectuales, desarrolló múltiples inteligencias artificiales que no solo le sirvieron a él en lo interno, sino que además logró hacer que pudieran controlar gran parte de su armamento y La inteligencia que el guión requiera, tal cual, eso sí. empresa. Creó un reactor ARC en miniatura con piezas tomadas de armamentos ya usados, que para quien no lo sepa... Tony sí pudo viajar en el tiempo y Batman tiene que usar a Flash y a Constantine. Bueno, yo qué sé. Lo pongo un poquito en contexto, es una No tecnología sé tampoco si hay mucha diferencia entre los universos en el viaje en el tiempo. que no existía. Y bueno, para más Inri lo hizo en condiciones pésimas y en tiempo récord. Sintetizó un nuevo elemento químico e investigó con éxito la forma de viajar en el tiempo y regresar de una manera eficiente. Por todo eso y más, Tony Stark merece llevarse el primer puesto en este asalto. Después de todo lo ya visto y teniendo en cuenta todos los puntos que vimos en este video, y si sumo bien, la puntuación final es 3-2, favor Iron Man, Tony Stark. Pero obvio, esto no queda en los 5 puntos que dije. Estos dos personajes, tanto Batman como Iron Man, son rivales impresionantes. Ambos son muy complicados a la hora de pelear y obvio, Che, cuánta cabeza tiene en la cama, qué incómodo. más aún a la hora de querer vencerlos. Yo como siempre no tengo la verdad absoluta y hay miles de maneras de medir más las habilidades de cada uno y que la balanza a lo mejor se incline al otro lado. Pero eso ya te toca a ti. ¿Quién crees que ganaría y por qué? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios y también darle corazón. En este momento puedes usarlo, está total y completamente en tu libertad. También me gustaría que me dijeras algunas ideas que quisieras ver en próximos videos y claro, en la medida de lo posible lo traeré para todos ustedes. Como Bueno, siempre te pido interesante.